Vuelvo a dar las buenas tardes. Le digo a la persona que de esta retransmisión que nos hemos portado bien y que ya estamos en silencio. Y a ustedes les doy mis gracias más sentidas. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su aliento. Y muchas gracias por acompañarnos en un acto tan especial y querido como es la presentación de un libro. Siempre presentar un libro es un asunto muy particular que está bifurcado entre la obra y el autor. Aquí se celebra una obra y se celebra también a una persona. El acto tiene un esquema muy sencillo. Van a tomar la palabra las personas de la mesa, después va a hablar el autor y finalmente vamos a pasar un tercer tiempo para podernos abrazar, saludar, que el autor firme, que es parte entrañable de las presentaciones, y como siempre algunos, los vasos, los veros, pues terminaremos tomando un vino más o menos largo. Bien, a mí me van a permitir también que la editorial quiera decir un par de ideas, solamente dos, en relación en el por qué hemos publicado este libro. Bien, en principio hemos publicado este libro porque la editorial ha tenido siempre como uno de los objetivos fundamentales intentar convertirse en lo que Fukuyama llamó hace ya años una sociedad intermedia. También decía él una sociedad interpuesta. Los sociólogos o los economistas, Fukuyama les suena y saben quién es y tal, pero en última instancia Fukuyama era un consejero de un presidente americano que escribe un libro muy conocido al final, en la caída del muro de Berlín, que se llama El final de la historia. Es lo que viene a decir, es una vez que ha acabado el socialismo real, el comunismo, pues la historia ya no existe, todo va a ser lineal y van a producirse acontecimientos de forma lineal. Se equivoca, Fukuyama se equivoca ahí, pero no se equivoca en un libro que no sé si es anterior o posterior, que se llama La confianza. Fukuyama en La confianza se asienta en la siguiente hipótesis: las sociedades que tienen sociedades interpuestas entre la familia y el Estado son las sociedades que van a poder resistir los cambios de tiempo que se avecinan, cambios de edad y cambios de pensamiento. Sociedades interpuestas, si nos centramos en la vida americana, por ejemplo, las universidades americanas, ¿no? Sociedades interpuestas. Quien está ahí está en una realidad que no es su familia y tampoco es el Estado, está entre medias. En el caso, por ejemplo, inglés, también doy saltos ahí en la historia como para que me detengan, pero los clubs ingleses serían eso también, ¿no? Sociedades interpuestas, donde los socios tenían algo parecido a la familia que todavía no era el Estado. Fukuyama, con mucha razón, dice: cuando me están leyendo están ustedes pensando en la mafia. Eso es, decía Fukuyama, naturalmente es eso. Una sociedad interpuesta en la mafia, claro que sí. Pues si alguno tiene dudas de centrarse, pues así sería. En la editorial siempre ha querido, yo creo que jamás he tenido la tentación de creer que lo había conseguido, pero siempre ha querido ser desde el principio el intento abierto de una sociedad interpuesta. Algo que tenía como cabida el poder acoger en su seno la diversidad. Me alegra un montón que en el libro más importante de la editorial la mesa sea tan diversa, que haya un doctor en medicina, psiquiatra, psicoanalista, un arzobispo, Luismi y yo, que no sabemos bien qué somos, jubilados. Eso sí, jubilados. Y que
esa variedad, diversidad, se produzca de una forma tan natural, ligada por un concepto de sociedad interpuesta que pertenece solo al mundo latino y esencialmente al mundo español, que es la amistad. La amistad es una suerte de sociedad interpuesta que genera eso. Entre los amigos, ¿qué hacemos hoy aquí? Pues los tíos más dispares están aquí no por su cargo ni por su posición, sino por su amistad con Luis Miguel, que es el autor de esto. Bien, la segunda idea, igual de corta, es que la editorial tuvo siempre claro que la manera de intentar entrar en el mundo de las sociedades intermedias o interpuestas era a través de libros únicos. Este es un concepto que maneja bien un editor italiano que se llama Calasso, Roberto Calasso, ahí, primera posguerra, de años 50 o tal. Calasso es el grande. Calasso decía, en mi catálogo solo quisiera que hubiera libros únicos. Un libro único es algo que alguien sabe que tiene dentro sin saber. Algo que vive en mí, sin mí. Algo que lleva años gestándose sin que yo sea consciente de que eso está dentro de mí y se está haciendo. Y al mismo tiempo o lo cuentas o revientas. Hay un momento que los libros únicos te viene el autor y no te da la vara, ni te invita a comer, ni nada. Te tira el libro encima de la mesa y dice, esto es. Y uno ve que es así. Que eso es un libro único. Que se publica o revienta él o revientas tú. Los libros únicos de la editorial son pocos, desgraciadamente pocos, algunos muy queridos por mí. El que más quiero, antes de Luismi, claro, es la biografía de un charlatán. Un despacho de abogados importante de Valladolid, que eran de mi curso, tal, me llama un día y me dice, viene por aquí un charlatán que pasamos las horas muertas con él y que tiene escritas unas memorias. Digo, sigue, a ver, ¿qué más? Que si quieres las lees. ¿No va a querer? Claro que las leo. Me presentan al señor y viene con una maleta llena de cuadernos escritos a mano que me tira encima de la mesa y yo enseguida entendí que aquello era importante. Se lo pasé, me pasé meses y meses y meses. Es un libro muy bonito. He traído algunos ejemplares que andaban por casa para regalárselos. Y me gustó mucho hacerlo. No sé, no estoy muy seguro, pero creo que no vendimos 30. No lo creo. Aquello fue un desastre en toda la regla. Lo que a mí me parecía que era lo más grande que había caído en mis manos de editor en mucho tiempo, no le interesaba a nadie. Este le va a interesar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en los libros únicos, ante última idea, se produce siempre un fenómeno que Octavio Paz sabía muy bien, que es, en los días que corren, cualquier camino de progreso es el regreso. Hemos llegado a este punto, ¿eh? Ustedes quieren ir en algo en serio, hay que volverse para atrás. Ya fue Tony Youth, el historiador inglés, quien lo dijo, algo va mal. Vuelvan ustedes para atrás, a ver dónde hemos perdido el paso. Bien, los libros únicos en general tienen tendencia a volver para atrás. Siempre que se vuelve para atrás, detrás de mí hablará el presentador. Se vuelve al padre. La muerte del padre, sin duda ninguna, es el hecho más iluminador de la vida de cualquier persona. Cuando se muere tu padre, yo recuerdo la muerte del mío, que claro, Luis y yo estábamos juntos, ¿está bien? Pero ¿qué es? Y yo decía, es algo parecido a ya estoy en primera fila. Es algo parecido a eso. Han tocado la campana, ya no se juega más, el recreo ha terminado, póngase usted delante. Eso sucede cuando el padre muere. Sucede también que se ilumina la escena. De pronto las cosas adquieren su verdadero contenido.
su verdadera colocación, están bien colocadas. Y eso es lo que sucedió con este libro. La editorial mantiene abierta una revista en la prisión de Villanubla, en Valladolid, en un intento muy curioso y bueno, que de pronto, sin saber ni cómo ni por qué, se ha puesto eso de moda. El martes viene una televisión sueca para hacer un reportaje. ¿Dónde hemos llegado? No sé, pero bueno. En eso, Luismi empieza a escribir entradas sobre su padre. Y yo, hay un momento que le digo algo que un editor dice muy pocas veces. Que Luismi, esto es muy bueno, hay que publicarlo. Dice, vamos a ver, yo solo quiero publicar, porque luego eso queda, que no. Bueno, tómate tu tiempo, yo te digo que hay que publicar, te digo que es muy bueno. Y sorprendentemente a los 3 o 4 días me dijo, bueno, vamos a ponernos detrás Varela, que aquí estamos a disposición de todos ustedes. Muchas gracias por la atención. Tiene la palabra don Manuel Espino. Hola, buenas tardes. Lo primero, como es razonable, ¿verdad?, es agradecer a este par de personas, con el permiso del señor obispo, agradecer a Julio y a Luismi que me hayan invitado a mí precisamente a esta presentación, ¿no? Tardé un poco, ¿no? Empecé a leer el libro, lo tengo aquí todavía sin editar, digamos, ¿verdad?, el manuscrito prácticamente. Y tardé un tiempo en llegar a entender a dónde quería llegar Luismi, ¿verdad?, con su texto, ¿no? Tardé un tiempo, no alcanzaba a comprender. En principio, el libro, el texto, me parecía una sucesión, un listado, vamos a decir así, perfectamente escrito y de los significantes, digamos, fundamentales del padre de Luismi, ¿no? Eran las cosas, entiendo yo, que eran esenciales, los rasgos, las posiciones, etcétera, del padre de Luis Miguel, ¿no? Y yo decía, bueno, pues oye, pues habrá que ir organizando estos significantes para ver qué podemos sacar de ello, ¿no? Un momento, 2 momentos, diría, como de inflexión. En los capítulos, que él sabe perfectamente cuáles son, el 11 y el 12. Son los 2 momentos en los que en el texto se toca la cuestión de la muerte próxima, cercana, que afecta, que atañe, que impacta en Luis Miguel, ¿no? Y ahí empiezo yo a tener una cierta idea de por dónde van las cosas, ¿verdad? Eran los capítulos que hacen referencia a la muerte en relación con Luis Miguel, ¿no? Entonces me quedé con esos 2 capítulos y con 2 sueños que más adelante aparecían también en el texto, ¿verdad? 2 sueños, uno de ellos un poquito más explícito, pero el otro exclusivamente en una frase muy recortada de 3 o 4 palabras. Hay que decir, ¿verdad?, que el padre del que estamos hablando, el padre, no hablo del señor Ágreda, ¿verdad?, hablo del padre, ya no es el padre de Freud, ya no tenemos los analistas y los psiquiatras en la cabeza el padre de Freud, aquel padre del Edipo, ¿verdad?, el padre, digamos, que ejercía, digamos así, su poder y sobre la persona de la madre, etcétera, ¿no?, en el que había una lucha de intereses, de identificaciones. El padre hoy lo tomamos más desde el punto de vista del lenguaje, más desde el punto de vista de la lingüística, ¿verdad? El padre hoy es más el significante del nombre del padre, lo tenemos así entendido, ¿no?, en el sentido de la imposición del lenguaje, de la imposición de la palabra, en el momento en que venimos a este mundo e incluso antes, ¿no? Hay una célebre frase de Lacan, del doctor Lacan, que dice, ya el otro habló de mí antes de que yo estuviera, ¿no? Es decir, cuando la mujer está embarazada, incluso antes de eso, ya se habla, ¿no?, de lo que va a venir, ¿no? Es decir, esa palabra que tendría que ver con lo de
en el principio era el verbo, ¿verdad? Y que tenía que ver también con algo que Luis Miguel me decía en una ocasión, que era eso de, y a cada cosa la nombró por su nombre. No solo se crearon las cosas, sino a cada cosa se le asignó un nombre, un significante, ¿no? Una palabra que la representaba. Hay muy pocas cosas que no tengan una palabra que pueda representarlas, ¿verdad? Una de ellas, sin duda, es la muerte, ¿no? Es curioso, porque decimos la muerte, pero no sabemos muy bien lo que decimos. Si yo digo brazo, todo el mundo sabe lo que es un brazo. Si yo digo coche, todo el mundo sabe lo que es un coche. Si yo digo la muerte, vale, sabemos de lo que estamos... Miento, sí, posiblemente sí. Sabemos de lo que estamos hablando, pero ninguno podemos representarnos esto, ¿verdad? Esto es algo que para los psicoanalistas es algo que lo ponemos en un registro, ¿verdad?, que llamamos el registro de lo real. Lo real, que es aquello que no se puede nombrar, lo innombrable, digamos, ¿no? Lo inefable. Entonces, en estos puntos del libro de Luismi, en esos momentos de inflexión que digo, ¿verdad?, del encuentro con la muerte, con ese inefable, con ese real, etcétera. Lo del real y de lo inefable me interesa mucho porque hay uno de los significantes del padre de Luis Miguel que es la única o la mejor manera de aproximarnos a todos aquellos reales que pueda haber en nuestra vida, ¿verdad?, que es la paciencia. El modo de enfrentar lo real es la paciencia. El modo de enfrentar lo real, que es otro significante, es la prudencia. En este sentido, tendría que decir que entre los significantes del padre de Luis hay, yo diría, me hizo gracia en un momento dado, caí en la cuenta de que este hombre era más cardinal que teologal, porque sus virtudes fundamentales caían del lado de las virtudes cardinales. Eran la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza. Estos eran elementos, ¿verdad? De la misma manera diría que las teologales, en ese caso, caían de parte de la madre. La esperanza, la fe, estaban de parte de la madre. Luego diré esto porque la espera y la esperanza son cosas absolutamente diferentes. La madre de Luismi estaba atravesada por la esperanza y el padre de Luismi estaba atravesado por la espera. La espera, saber esperar. De hecho, hay un momento en el libro en el que se dice murió esperando a la muerte. Es decir, de alguna manera la estaba esperando, vivía en esa condición de espera, ¿no? De otra manera, lo que decía antes de la imposición del lenguaje, ¿verdad?, se puede también traducir o se puede también explicar o contar desde el punto de vista de un arrancamiento, digamos, de la naturaleza. Ya no somos miembros de la naturaleza. Ahora somos víctimas, hijos del lenguaje. Somos seres de palabra. Somos seres parlantes, ¿verdad? Entonces, de la naturaleza estamos exiliados, ¿no? Me parece que es otra manera de decirlo, ¿no? Hay otra cuestión que me parece básica, porque yo todo el texto, toda la idea que tengo en mi cabeza, la tengo en torno a 3 ejes, ¿verdad? Una de ellas es el acontecimiento. Yo creo que la muerte del padre, Julio antes apuntaba algo de este estilo, es un acontecimiento universal. A todos nos atañe la cuestión de la muerte del padre. Bien es cierto que el acontecimiento es una cuestión muy particular, tomada desde la aproximación que hace el filósofo francés Alain Badiou, ¿no? Para Badiou, un acontecimiento, yo me acerqué al texto de Badiou y a la concepción del acontecimiento. Se me había ido. A partir de la pandemia. La pandemia fue un acontecimiento. Es decir, es algo, digamos, inesperado. Yo me atrevo a decir que la muerte del padre es algo inesperado. Sabemos todos que va a morir, pero el acto de la muerte, el momento de la muerte del padre es inesperado. Es algo que no podemos suponer ni imaginar hasta que no ocurre. Es algo, digamos, inesperado y algo que tiene una incidencia en el devenir de las cosas. Hay un antes y un después de la muerte del padre, sin ninguna duda, con más o con menos conciencia, pero hay un antes y un después. Esta es la idea de Badiou de la cuestión del acontecimiento, que es uno de los ejes que yo traigo, ¿verdad?
otro eje que traigo es la cuestión de, Julio ha tocado mucho ese tema, del libro único. A mí también me interesaba esta idea que Julio siempre maneja del libro único, del editor italiano, ¿verdad? Porque creo que el libro único tiene además un lector único. Es decir, al final escribir es un diálogo con uno mismo. Y tiene un testigo. No existe ningún diálogo si no hay un testigo. No existe ningún diálogo si nadie levanta acta de que ha existido ese diálogo, ¿no? Entonces, ¿quién es el testigo? ¿Quién es el secretario? Decimos también en mi oficio, ¿no? El secretario, el testigo es el propio escritor, el que va escribiendo. Entonces, ese escritor, entiendo yo que es un testigo único, un escritor único y un público único de ese texto que está haciéndose, ¿no? Después, ya lo veremos, ¿verdad? Se pasa de ese único público, del público único, el libro pasará al público verdadero. Que ya, lo que pasa es que el paso del libro único al público verdadero es ya, digamos así, como que Luismi se lo quita de encima. Ya no es mío. Cuando llega al público, cuando se edita el libro, ¿verdad? El libro deja de ser del autor para ser de los potenciales lectores, ¿no? Esperemos y supongamos y creemos que serán muchos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que de un acontecimiento universal, que es la muerte del padre, aquí nos encontramos con una cuestión muy, muy curiosa, muy interesante, que es llevar ese acontecimiento universal a lo concreto, llevar ese acontecimiento universal a lo particular, ¿verdad? Entonces, esto es un fenómeno diferente. ¿Por qué? Pues porque cuando uno escribe, ¿verdad? Cuando uno escribe, deja ese rastro, esa constancia de ese diálogo interior, ¿verdad? Queda fuera, ¿no? Entonces, es ese momento del paso, como decíamos, al lector universal, al lector general, al lector al que va dirigido, al final al que va dirigido el libro. Es muy difícil esto. Escribir un acontecimiento es una cuestión muy, 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 diría yo, extraordinaria. Y voy a decir por qué, ¿no? Podemos hablar del acontecimiento, la teoría del acontecimiento, Alain Badiou, como decíamos antes, la pandemia como acontecimiento, que cambia un antes y un después. Pero escribir un acontecimiento es extraordinario. Una cosa es escribir sobre el acontecimiento y otra cosa es escribir el acontecimiento. De la misma manera que una cosa es teorizar sobre la locura y otra cosa es escribir la locura. La locura la escribe Marguerite Duras, que yo sepa, y muy poca gente, no sé si alguien más. Marguerite Duras escribe, ¿verdad?, la locura, ¿no? Y de la misma manera es difícil escribir el amor. Uno puede escribir sobre el amor, pero escribir el amor es otra cuestión. Eso lo hace Baudelaire, tal y como nos dice Luismi en el libro, cuando habla del amor entre sus padres, no lo explica él, le deja a Baudelaire que nos explique en qué consiste ese amor. Bien, decía, de una parte la cuestión del libro único y del secretario, del que toma nota, del que da acta y del que nos permite a los demás leer ese texto. Bueno, y un editor. Antes Julio hablaba de Calasso y efectivamente este hombre, creo que hay un momento, te lo he escuchado a ti, en el que él dice que es dificilísimo tropezar con un libro de este estilo y publicarlo. Dice, aparecen muchos libros, pero cuando decides publicarlo es por algo muy particular, ¿no? Pues bien, hablábamos de esta cuestión, por un lado de la cuestión del libro único, por otro lado hablábamos de escribir el acontecimiento, cosa que a mí me parece extraordinario, ¿verdad? Y luego, por otra parte, estábamos hablando de algo que tiene que ver con el duelo. Inevitablemente, ¿verdad? Inevitablemente, el texto de Luis Miguel, que lo tenemos en la mano 10 años después de la muerte del padre, y si no me equivoco, muy en relación con una parte del trayecto que es vuestra participación en el mundo penitenciario, en el mundo carcelario, vuestra relación con los reclusos.
Yo creo que esto de alguna manera está detrás de la escritura. No sé muy bien cómo, ¿eh? Esto si puedes, luego nos lo dices si es verdad o no, ¿no? Entonces, lo que sí que creo es que, ¿para qué sirve, no? El libro único que se hace, ¿para qué sirve primero el libro único? Y en segundo lugar, ¿para qué sirve ese libro cuando pasa al público general, ¿no? A mí me parece que es una forma de duelo. Freud hablaba de tres momentos, tres fases, vamos a decir así, del duelo, ¿no? Una primera fase que era una renegación, es decir, no se ha muerto. O sea, no es verdad que se haya muerto, no puede ser cierto. Entonces, incluso las personas, comentamos aquello, joder, me ha parecido verle ayer en las escaleras del Corte Inglés. Es decir, es esta cuestión de íntimamente nos reconocemos, renegamos, ¿verdad?, de que se haya muerto. La segunda parte, que es la que más me interesa, que creo que tiene que ver con el libro de Luismi, es una rehistorización. Yo creo que la segunda parte es como una resignificación de esos significantes del padre que componen el libro. Yo creo que se escribe el libro precisamente con esa, digamos, con esa intención, dudo que fuera una intención deliberada o consciente, ¿no? Pero creo que existe esa intención inconsciente, ¿no?, de resignificar los significantes del padre. ¿Qué ocurre? Ocurre que justamente en esa cadena de significantes que nos definen a cada uno, la ausencia deja huecos, deja espacios blancos, deja cuestiones imposibles de entender, ¿no? Entonces, la resignificación en la fase del duelo que Freud define es esto, reconstruir esa cadena de significantes ya propios, ya no de ninguna manera... bueno, yo creo que me voy a quedar aquí. ¿Sí? Me quedan... Solamente quería decir una cosa, perdonadme porque eso no lo puedo dejar pasar. El Luismi en su texto cita a Rothko, al pintor. Él es un fan, y yo soy otro fan de Rothko, ¿no? Lo que yo creo es que la cuestión de Rothko es un significante único. Los cuadros de Rothko representan un significante único. Un libro único, un acontecimiento, un significante único. Y tiene esa virtud, digamos, contemplativa, espiritual, de lo que son los significantes únicos, que es algo que no puede entrar en la cadena significante. Está fuera, está por encima, ¿no? Entonces, comentaba también con ellos el otro día que siempre tengo ganas de ir a Houston a ver la capilla de Rothko, ¿no? Es decir, un octógono de cemento con 8 cuadros de Rothko y un banco donde sentarse, sin más, ¿no? Se llaman así la capilla de Rothko, ¿no? Un lugar para la meditación y para encontrarse con uno mismo. Muchas gracias. Pues tiene la palabra don Luis Argüello. Buenas tardes. La verdad es que, como habrán visto, no estoy en el programa. Y sin embargo me he colado aquí, ¿no? Gracias a la amistad con Julio y con Luismi, que me fueron a llevar el libro hace una semana. Y me invitaron a la posibilidad de venir a la presentación y luego pues de sentarme aquí. He podido leer el libro, que me ha provocado una primera emoción. Y es que mi padre también nació en 1920. Mi padre también participó de la guerra civil. Mi padre también participó de la reconciliación posterior. En ese sentido, ha supuesto ya una actitud emotiva singular, ¿no?, para acercarme al texto y para estar aquí esta tarde. Quiero subrayar especialmente el mí, porque es inseparable de padre. Es un adjetivo posesivo que expresa una experiencia humana elemental. Cualquiera que sea la circunstancia, somos hijos.
tenemos padre, por eso decimos mi padre. Tenemos madre, mi madre. Lo cual expresa ya un dato para comprender quiénes somos. El padre, mi padre, padre, hijo, padre, madre, hijo, hermanos, que habla de algo constitutivo del ser. Somos recíprocos. Nuestra existencia no se explica como ha pretendido la modernidad desde la autonomía, desde la independencia, desde superar los vínculos. No. Somos hijos, hermanos, esposos, padres, varón, mujer. La reciprocidad nos explica. Identidad y reciprocidad es la polaridad en donde nos explicamos. El tiempo moderno ha sustituido esto por libertad, diversidad. Libertad, diversidad. Y de alguna forma vemos que eso no nos explica. Y surgen, muchos conflictos y desvelos y melancolías. Este aspecto me parecía importante decirlo, porque aparece con rotundidad en el título y porque luego en el desgranarse de los capítulos y de lo que vas diciendo, entrelazando tu propia experiencia filial, piadosa, porque la filiación va unida a la piedad, que es una forma de afecto también diferente. Vas entretejiendo toda tu experiencia literaria, vas tratando de explicar los afectos, la experiencia humana elemental, el crecimiento, la distancia, la muerte, desde las posibilidades que nos da el arte, la literatura, la reflexión, el pensamiento. Y eso me parece también singularmente valioso. Voy a hacer algo que no se debe de hacer, que es leer en una pantalla. Digo, leer un texto. No tu apunte, ¿no? Porque los libros tienen que ser libros. No tienen que ser pantallas, ¿no? Pero quería traer una cita de Jean-Paul Sartre, que creo yo que explica alguno de nuestros dramas, que tienen que ver con el eclipse de la paternidad, que vive el final del tiempo moderno y este tiempo nuevo. Decía de una forma terrible, pienso yo, Jean-Paul Sartre en su libro Las Palabras, publicado en 1964. No existen padres buenos, es la norma. No acusemos a los hombres, sino al vínculo de la paternidad que está podrido. No hay nada mejor que hacer hijos, hacer entre comillas. En cambio, qué iniquidad tenerlos. Si hubiese vivido mi padre, se habría impuesto en mi vida y me habría aplastado. Afortunadamente ha muerto joven. Qué texto tan tremendo. De alguien que enciende el eclipse de la paternidad, que piensa que este vínculo es por sí mismo perverso. Tu texto, desde tu experiencia, desmiente a Sartre. Pero hay, sin duda, algo que en el mí, e incluso en el texto terrible de Sartre, tiene un aspecto que hemos de considerar. Porque el mí, que habla de posesión, tengo padre, nuestros padres tienen hijos, ese tener de la posesión
no cabe duda de que es peligroso. Y que la posesividad, igual que pasa en las relaciones de otro tipo de amistades o de afectos, no digamos nada entre las relaciones entre varones y mujeres, ¿no? Por eso quiero leeros otro texto de otro francés, de Charles Péguy, que dice lo siguiente: como un padre que enseña a su hijo a nadar en la corriente del río, que está dividido entre dos sentimientos. Porque por un lado, si lo sostiene siempre y le sostiene demasiado, el niño se agarrará y no aprenderá nunca a nadar. Pero si no le sostiene, en el momento justo, este niño beberá un mal trago. Tal es el misterio de la libertad. Si le sostengo demasiado, no es libre. Y si no le sostengo suficientemente, se hunde. Si le sostengo demasiado, expongo su libertad. Si no le sostengo suficientemente, expongo su salvación. En realidad, ¿qué nos aporta mi Padre? Nos aporta caer en la cuenta de que somos don, de que en nuestra vida hay un origen y que en ese origen hay, iba a decir, cualquiera que sea la circunstancia del engendramiento, un don, el don de la vida. El Padre, y cuando digo Padre, necesariamente estoy diciendo madre, por la reciprocidad insuperable en la relación que ha hecho posible el Hijo, aportando algo distinto, el Padre y la Madre. Pero el Padre, además de recordar el origen, ayuda en el camino de la vida, porque la vida es origen, camino y cumplimiento. En el camino de la vida está la relación con la realidad, el ejercicio de la libertad, el ensayo de la libertad en su diálogo con lo real. Esta no es una asignatura fácil. Y lo paterno, junto con la gratuidad materna, con la acogida y el perdón incondicional materno, lo paterno y su autoritas compartida con lo materno, además de hacer caer en la cuenta del origen, ayuda en el camino del cumplimiento a volar y a salir, en el camino de la vida, y de alguna forma ofrece un horizonte de cumplimiento que luego cada uno de nosotros en el devenir de nuestra existencia de confirmar o no. En el horizonte de cumplimiento hay un momento inexcusable, la muerte. Inexcusable. Ante la cual el origen y el camino son sometidos a un fuerte interrogante. Y ahí, este ejercicio de ofrecer el don, de acompañar la libertad en el camino y de poder ofrecer un pequeño horizonte de cumplimiento, está, yo creo, el papel de aquel a quien decimos mi Padre. Es verdad que en las últimas décadas el eclipse de la paternidad, la revolución del movimiento feminista y lo que significa de aportación y también de duda ante lo masculino y lo femenino. Lo que vivimos hoy hace que Julio decía antes que es preciso volver a la raíz, al origen, dudar de los progresos y seguramente
de la ambigüedad de los regresos. Pero no cabe duda de que han salido los datos ayer, ¿no? Sigue muriendo más gente que nace. Sigue quebrando uno de los principios de esta experiencia humana elemental de poder decir mi padre. Termino. Yo estoy aquí, además, y en primer lugar, por amistad y por mi padre, 1920, porque pertenezco a una tradición que hace de esta palabra, Abba, Padre, la razón de ser de la creación, de la existencia, de la historia y del cumplimiento. Jesús, el Hijo, tiene una palabra que descifra todo su ser y toda su misión. Abba, que en arameo expresa el mi Padre que tú nos regalas esta tarde. Muchas gracias, Luis. Bueno, respirar, ¿eh? Respirar, bien. Bueno, mis palabras, las primeras palabras que quiero realizar, por supuesto, son de agradecimiento. El agradecimiento a todos ustedes, amigos, Rodrigo, Ana, Rufino, Raúl, José Luis, Pita, Ana, Javier, todos ustedes por haber dejado sus cosas, sus quehaceres, sus pilates, sus zumbas, sus yogas, sus quehaceres y estar esta tarde acompañándome aquí en la presentación de mi libro. Creo que hay pocas cosas tan grandes como el acompañamiento. Mi madre, Rufino, te acordarás, decía siempre de mi padre, este hombre, ¿cuánta compañía hace? Hace muchísima compañía. Bueno, el siguiente agradecimiento que quiero hacer, por supuesto, es para mi amigo Manolo Espina. Ha habido un momento mientras estaba hablando, que estaba hablando también de mí y de mi libro, que pensaba que yo estaba muerto. Digo, joder, aquí pasa algo. Esto no me cuadra. Pero bueno, luego me recuperó, me he venido arriba y he dicho, no pasa nada. Manolo, de verdad, muchas gracias por tus palabras, tu generosidad, tu tiempo. Preguntaron a alguien alguna vez que para él, ¿qué era la amistad? ¿Cómo la definiría? Y definió la amistad diciendo que la amistad era siempre estar disponible para el otro. Manolo, gracias por estar esta tarde disponible para mí, para tus amigos y para todos los que estamos aquí. Luis Argüello, por supuesto, que ocupas un lugar importante en nuestra casa, en nuestra familia. La última vez que nos reunimos toda la familia, yo creo que fue cuando mis padres hicieron la boda de oro y tú tuviste la gentileza, la amabilidad, la generosidad de convocarnos a todos en el Colegio de Lourdes y allí tener la posibilidad de tener a mis padres allí. Pues has pasado ya directamente al álbum familiar. ¿Y qué voy a decir de mi gran amigo del alma, mi íntimo, mi maestro, Julio Martínez García? Sin sus palabras, sin su calor, sin sus cuidados, sin sus paseos, pero sobre todo sin su alegría y sin su entusiasmo, un entusiasmo como recién estrenado, este libro no se hubiera podido llevar a cabo. Muchas cosas que yo he realizado han empezado en Julio. Siempre que he tenido algún proyecto, siempre he tenido la gran suerte de contar conmigo. Hemos hecho libros juntos, la memoria de la transición. Hemos también tenido algún programa de radio, literatura y vida. También he colaborado en su revista maravillosa Mayúsculas. Y luego ya la última colaboración ha sido en la revista Desde el Páramo, donde él, como siempre, lleva el 10 en la espalda. No lleva el 94 ni 64, no, lleva el 10. El que distribuye el juego, el que ve el pase, el que da el pase de gol. En este caso, a mí me ha dado el pase de gol. Empezamos en la revista a hablar sobre mi padre, me dijo, como siempre, escribe lo que quieras. Y empecé a escribir sobre mi padre. Julio, pues eso. Son 50 años de amistad.
Una de las cosas más frágiles que existe en este mundo, todo lo podemos tal, de las más frágiles es la amistad. Nosotros creo que hemos tenido la gran suerte, 50 años de amistad, y yo creo que todavía no nos hemos felicitado nunca los cumpleaños. Creo que eso es una de las cosas fundamentales de que una amistad se mantenga. Hay mucha gente que ahora no te felicita el cumpleaños y te borra Instagram o te borra del WhatsApp y no que sabe nada de ti. Si yo, mira, el año pasado dice, si yo sí le he felicitado a él y este año a mí no ha felicitado a mí, se acabó. Bueno, pues eso. Escribir, para mí, es un acto de agradecimiento. Escribir es agradecer. Yo, durante el tiempo que ha durado la escritura del libro de mi padre, me he sentido agradecido y he sentido también una felicidad tranquila, serena, una felicidad proteica, vitamínica. Podría definirlo, ahora que está, una felicidad casera. Eso es una cosa que uno tiene que fabricarse a sí mismo. Un libro no se planea, un libro se engendra. Se engendra muchas veces, como decía antes Julio, sin que el autor lo sepa. Yo este libro lo he hecho sin esfuerzo. Dicen que el placer no requiere esfuerzo. No me he supuesto ningún esfuerzo. Y se engendra muchas veces en ese espacio que habla Marcel Proust, ese espacio de silencio y oscuridad, donde suceden la mayoría de las cosas. Ha sido una especie de un proceso que quería compartir con todos ustedes, un proceso espiritual, un proceso que me exigía ir contando la verdad, que cada palabra tuviera su verdad. Para escribir es importante esperar a que la palabra llegue. Es como esos toreros que se ponen en mitad del ruedo con la muleta pegada al pecho y citan al toro, y el toro viene desde tablas a toda velocidad y es capaz de templar al toro y colocarle. Yo me he sentido, no está por ahí mi amigo Pablo, como esos toreros que él entrevista también y siempre dicen, ¿cómo se ha sentido usted delante de la cara del toro? Pues yo, escribiendo este libro, me he sentido muy a gusto, muy tranquilo. Y como dicen los toreros también, he podido expresar todo lo que llevo dentro. Todo lo que llevo dentro se lo he podido expresar en 131 páginas. No me daba más. Escribir, evidentemente, es una forma de entendernos mejor, de entender el mundo. Decía muy bien Bioy Casares que él, hasta que no escribía las cosas, no sabía realmente lo que significaban. Ya que estoy en Planecitas, también decía Nabokov una cosa muy interesante, que somos uno hablando, somos otro pensando y somos otro escribiendo. Bueno, mi padre además era un seguidor de Proust al máximo, no se habría leído los 5.000 o 8.000 folios que tiene Proust, pero mi padre era un seguidor acérrimo. Decía eso que decía Proust, trabajaba mucho la dulzura del hábito. Mi padre podía mirar el reloj y decir, se está tomando la pechuga, la segunda pechuga. Ahora mismo está comprando una barra. Y ahora mismo, 8:30, está entrando en casa. Y además tampoco, lo voy a decir, mi padre tenía una cosa que lo tenía muy claro, sabía que la costumbre cura. Y también cura mucho beber un vinito en las comidas. Un vinito en las comidas, siempre los médicos, por ahí está mi amigo Javier, siempre recomiendan un vinito en las comidas. Vinito en las comidas, si tú comes solo, vamos a ver, como, sin testigos, como decía Manolo, bueno, vinito. Y entonces, en ese sentido, mi padre era un gran amante de la cotidianidad. Muchas veces en lo cotidiano, en las cosas que hacemos normales, está lo más sublime de todo. Bueno, decía el gran director musical Bernard Haitink, un director de música que es muy querido por mí,
cuando hablaba de Beethoven. Este libro también he querido, en ese sentido, que sea musical. Hay muchos silencios y, sobre todo, cada palabra tiene que tener su sentido. Cada nota musical tiene que tener su sentido. Si no, la música no conduce a ningún sitio. Decía el gran director Bernard Haitink que para él la música de Beethoven era el gran consuelo. Escuchando a Beethoven, él tenía la certeza, la seguridad de que no estaba solo, de que no se encontraba solo. Lo que me gustaría, ya para terminar, que los lectores se acerquen a mi libro, como estén en casa tranquilamente, me sentiría satisfecho que si pusieran el libro de mi padre en el pecho, respiraran y tuvieran la certeza de que no se encuentran solos. Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a concluir el acto en un tiempo que pretende ser igual de grande que todo lo anterior, que es el tiempo de la firma y de que ustedes se encuentren y se saluden. Hay personas muy diferentes en la sala, personas que han hecho un esfuerzo real por venir, que todas se sientan acogidas y con la hospitalidad de vida. Quiero terminar también, como aquí cita todo el mundo, yo también voy a citar un periodista argentino. Cuando Borja Lara va a operarse la rodilla allí, me cuenta al volver que escuchaba mucho una radio, un programa parecido al de José María García. Y entonces el tío se despedía todas las noches de la forma que nos vamos a despedir Luis Villo hoy. Ahí les dejo mi reputación para que la destroce. Muchas gracias.